Jenny, pero no, me llegó más, sí, hice ahí una cosa. Nada, Entonces, no te bueno, preocupes. vamos a hablar un poco. Sí tengo una presentación, pero hay y varias viejitas. No acabé la de Jenny, así una más adecuada para distancia, pero bueno, antes, pues la información de hoy, ¿verdad? Muy bien, sí, pues se los aviso también a los demás para que tomen sus reservas a la hora de participar. Ah, sí. Bueno, ¿todos son psicólogos? ¿Sí? ¿Alguien Yo no? sí. Ah, ¿alguien no es psicólogo? Creo que todos, ¿verdad, Emanuel? Sí, ok. Bueno. Bueno, pues entonces ya habrán escuchado de teoría de los sistemas y de terapia familiar y bueno, ahora están entrando bueno, primero me quiero presentar, soy María de la Paz Sánchez. Me da mucho gusto que me invite Oxygen a través de Manuel a trabajar esta tarde con ustedes. Me toca presentar la teoría. Hoy va a ser, espero que no el día más aburrido, pero sí el menos práctico. O sea, va a ser el día de más información porque ustedes van a aprender unas técnicas de terapia familiar que si las ligan a teoría, esas técnicas se vuelven unas competencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes conectan la teoría con estas estrategias de intervención, ustedes van a poder evaluar, diseñar, hacer cambios, porque van a tener una idea de dónde vienen y por qué se usan y qué fundamentos no solo prácticos están ahí, sino qué conceptualizaciones están atrás de estas técnicas, qué conceptos, y eso les va a permitir pensar en esos conceptos, pensar en las problemáticas que tienen enfrente, en las soluciones que tienen enfrente, que les permitan operar las técnicas como un traje a la medida para los individuos o las personas que estén consultando. Entonces, es muy importante tener una visión general de dónde vienen estas técnicas que en un profesionista competente van a ser eh, 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 factores de cambio, factores de adecuación y factores de dar cuenta de por qué lo que hacemos funciona. Entonces, bueno, pues hoy vamos a echarnos un clavado hacia de dónde viene la terapia enfocada en soluciones, la terapia familiar, los antecedentes históricos que hay y algunos conceptos o bases teóricas que están detrás de la terapia enfocada en soluciones. Voy a compartir la pantalla. Primero lo que les quiero decir es que, o sea, aquí en terapia familiar sistémica, aunque hay muchas escuelas o muchas maneras de hacer terapia familiar sistémica, como habrán encontrado la terapia breve estratégica, la terapia familiar estructural, la terapia familiar narrativa, la terapia familiar centrada en el problema, centrada en la solución. Todos ellos comparten un techo, como yo diría, como un paraguas epistemológico. No hay un autor único que se le haya ocurrido y de ahí otros siguieron acerca de sus ideas, sino fue surgiendo de un grupo de gentes y de grupos de gentes muy diversos. Hay un múltiple corpus teórico que continuamente está en desarrollo, que continuamente se está retroalimentando, que a través de la práctica de ustedes, de la revisión de los casos, esto genera conceptualizaciones que si se publican y se da cuenta de lo que se está haciendo, pues generan teoría. Entonces, no es algo acabado, es algo que se sigue construyendo. Tiene abundantes técnicas terapéuticas.
tiene maneras muy diferentes de hacer terapia en relación a otras maneras de hacer terapia y van a ver que surgen muy cercanas a este modelo que ustedes están conociendo. Generalmente desde 1800 y tantos, que empezó a ser 1890 hasta 1940, la comprensión y el tratamiento y las posibles técnicas terapéuticas se centraban en el individuo, en ayudarle a un sujeto. ¿Qué surgió? Que un grupo de terapeutas psicoanalistas, la mayoría con una sólida formación médica y psicoanalista, empezaron a entrevistar a familias, porque se empezaron a dar cuenta que había situaciones que dependían, pues, del contexto familiar. Voy a compartir la presentación. Primero la voy a abrir. Ok. Y bueno, tengo aquí algunas ideas, pero a ver, permítanme tantito. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la terapia familiar? Bueno, primero yo ponía qué expectativas tienen acerca de lo que van a aprender en este curso. ¿Alguien me quiere decir qué expectativas tiene? Diana, ¿tú? Acerca de Del curso, de hoy, del diplomado. ¿Qué expectativas tienes? muchas. A ver, una muy buena. Bueno, una es, sí me gustaría conocer más acerca de las diversas técnicas que puedo aplicar. Sobre todo la terapia breve enfocada en soluciones, no la conozco muy bien. Ajá. O sea, ¿quieres aprender más de esta? Sí. ¿Y qué han escuchado? A ver, creo que ya escucharon algo de la terapia breve enfocada en soluciones. ¿Quién me quiere decir algo? Isabel, ¿tú quieres participar? A ver, ya. Sobre la terapia breve centrada en soluciones, bueno, que es un sistema que en vez de enfocarse en la raíz del problema y por qué, y como quedarse en esa parte, más bien busca encontrar soluciones y se basa en los recursos que tenga el cliente. Me gustó, la vez pasada la maestra decía, se trabaja con lo que hay. Entonces, con lo que llegue el cliente, pues buscas de ahí qué le puede servir al cliente para ayudarle a resolver su conflicto. Okay. Bueno, entonces, por un lado, tienen muchas expectativas. Me imagino que Gaby, tú también, y que Luz Delia también. Y por allá habían Alfonso, y alguien más está, además de Alfonso. ¿Quién más está? A ver, está Gaby, está Luz Delia. Está Rodolfo. Ah, Rodolfo, ¿no? Adolfo. Ajá. Y Atsiri también, pero creo que se salió. Ok. Está desconectado. Bueno, pues miren, hoy vamos a ver de dónde viene la terapia breve enfocada en soluciones. Hoy vamos a ver sus orígenes, cómo se llegó a esto. Van a tener mucha oportunidad de ver las técnicas, pero cuando piensen en las técnicas, ojalá se les queden grabadas algunas ideas, porque de aquí vienen. Las técnicas se basan en estas ideas que hoy vamos a ver. Bueno, los antecedentes. Los psicólogos antes eran los ayudantes del psiquiatra. Éramos los que aplicábamos los test, éramos como los auxiliares de la psiquiatría. ¿Cuándo dejamos de serlo? Cuando el problema de salud mental se hizo muy grande. ¿Por qué se hizo muy grande? Porque después de la Segunda Guerra Mundial
empezó a haber muchos enfermos psiquiátricos, entonces no era posible hospitalizar a todos y entonces se abrió el campo de la salud mental o de la enfermedad mental a otro tipo de profesionales y entre ellos estábamos los psicólogos. Pero ya desde tiempos anteriores, por ejemplo, Adler era un psicólogo que un psiquiatra que trabajaba con familias de mineros y se dio cuenta cómo la ausencia del padre o el alcoholismo del padre o la enfermedad del padre generaba muchísimos problemas en algunos miembros de la familia. Entonces empezó a entrevistar a niños con problemas y a sus papás. O sea, no solo le llevaban a los niños, le llevaban, o sea, él pedía que fueran los papás. A través del trabajo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de terapia creció a nivel individual y empezó a haber muchas escuelas de terapia. Y una que creció muy fuertemente fue el psicoanálisis. Todavía se popularizó muchísimo más. Maripaz, ¿puedo interrumpirte tantito? ¿Mande usted? ¿Puedo interrumpirte tantito? Claro, cuando quieras, cuando quieras. Ok, no. No, lo que pasa es que salió Rodolfo y salió Atsiri, pero quieren volver a entrar y no sé quién quedó como anfitrión. ¿Sabes qué? Te voy a nombrar como coanfitrión para que tú puedas hacer eso. Órale, muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes. No sé si Fernanda lo está haciendo. ¿Me escuchan? Fernanda lo está haciendo. Fernanda ya soy yo. Fernanda, ¿tú eres coanfitriona? Sí, de hecho te pasé para ser anfitrión para que pudieras compartir la pantalla, entonces Ajá. más bien ahorita hay que estar pendientes si llega la notificación de que alguien se quiere unir, para no quitártelo, tú les des acceso. Creo que podemos ser las dos, ¿no? No lo sé. A ver, déjame intentarlo. Ok. Ahí voy. A ver, yo soy la anfitriona, yo y Fernanda Oxygen. Reinicia. Más. No, fíjate que no me da la opción. O eres tú o yo. Sí, entonces si gustas, yo creo que sí te aparece cuando alguien quiere entrar, nada más hay que darle Ok, permiso. déjame emitirlo, sí. Muy bien. Hola Rodolfo, hola Chiri. Se están uniendo, ok. Bueno, ya están. Muchas gracias, Maripaz. Era eso. Ajá, ok. Bueno, bienvenidos a Chiri y Rodolfo. Entonces, bueno, estábamos viendo un poco cómo inició esta inquietud por entrevistar a las familias. Bueno, aquí están estos. Y, pues, bueno, aquí hay un listado de personas que influyeron muchísimo. Ackerman fue el que fundó la primera revista, digamos, de difusión sobre terapia familiar. Y uno de sus alumnos fue Jackson, que él fue uno de los cofundadores, ahorita lo vamos a ver, del centro de Palo Alto. Entonces él se formó con Ackerman y fueron los primeros que sacaron un artículo. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver a otro grupo de personas que no tenían intereses tan genuinos, sí tenían intereses teóricos, pero no los intereses como de la necesidad de ayudar a las familias. Todos estos decían, aquí hay una familia con dificultades, ¿cómo les ayudamos para que estén mejor? Y había un grupo no de psicólogos ni de psiquiatras, había un grupo de personas interesadas
en probar algunos conceptos teóricos para explicar el funcionamiento de la familia. Y Jackson fue alguien que conjuntó a ambos grupos. Bueno, Melanie Klein es de este primer grupo de psicoanalistas. Ella se fijó en cómo estaban las relaciones de los padres, de las madres con los niños, y cómo a partir de una madre sana había un niño con mayor adaptación, con menos vulnerabilidad emocional, o cómo al revés. Wowley estudió las relaciones madre e hijo, pero también las relaciones generacionales. Y de ahí hay algunas teorías como desde los abuelos nos vienen cosas y fuimos aprendiendo patrones y cómo se fueron estructurando algunos mitos, creencias en nuestras familias. Karen Horney trabajó en la relación, empezó a ver cómo las neurosis se derivaban en el presente, no en el pasado, como de las relaciones actuales de las personas. Y cómo Frida Fromm también encontró cómo una historia de relación familiar influye en el origen de la esquizofrenia. Eric Fromm, que también fue un psicoanalista e incluso estuvo en México, él estudió el aspecto más sociocultural y los factores sociales que influyen en la salud mental o en la enfermedad mental. Y Sullivan, otro psicoanalista, el clásico de la entrevista psiquiátrica, el libro que ha formado a muchas generaciones de clínico, observó que el campo de la observación reside en las acciones que se dan entre las interacciones entre los pares, entre las parejas, entre los individuos. Entonces, bueno, por aquí ya había esta intuición de decir no todo es fenómenos internos, fenómenos subconscientes. Hay fenómenos en las relaciones, en las interacciones que provocan la salud o la enfermedad mental. Y una manera de ayudar es ver esas interacciones. ¿Cuándo surgió? Pues desde el 52 al 62 hubo muchos movimientos diferentes, sobre todo en Estados Unidos, pero en el este y en el oeste, que al principio no estaban contactados. Gracias a la modernidad de los congresos empezaron a intercambiar ideas y gracias a, pues como a esta revista de Families Process, empezaron a conocerse qué estaban haciendo otras personas al otro lado del país. Y se empezaron a dar cuenta que estaban interesados en entrevistar y en explicar y en ayudar a las familias. Bueno, ¿qué antecedentes hay? Ahora nos tocaría hablar de la teoría de la comunicación. ¿Qué antecedentes hay acerca de esta teoría de la comunicación que va a dar pie a la Escuela de Terapia Familiar Sistémica Estratégica? Que de ahí es donde se deriva la terapia familiar enfocada en soluciones. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, primero, nosotros a partir de los 60 se empezó, desde los 50, a querer entender a la familia como un sistema. ¿Y qué es un sistema y cuál es la teoría de los sistemas? Desde 1920 y tantos, Bertalanffy, déjenme ponerle. No, perdón, me fui desde el principio. Desde 1920 y tantos, Bertalanffy tenía un austriaco la idea de conjuntar personas que estuvieran estudiando en diferentes campos sistemas. No fue, o sea, pasó mucho tiempo, pero terminando la Segunda Guerra Mundial, principios y finales de la Segunda Guerra Mundial, se retomó lo que él había planteado. Él es el que se le atribuye la parte que
que tiene que ver con la teoría general de los sistemas. Y lo que buscaba era un cambio de paradigma en la física que explicara, que diera pie para explicar desde un cuerpo teórico sistemas abiertos. Entonces quería encontrar todos los que estuvieran estudiando sistemas, sea sistemas vivos, sistemas sociales, sistemas físicos, investigar qué formas habían en común, si podrían tener una teoría, es decir, una metateoría de todo lo que se puede estudiar como un sistema. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema, pero el cuerpo humano tiene otros sistemas, el sistema digestivo, el sistema neurológico, que no podemos entender un nervio si no entendemos cómo funciona o cómo se conecta con el cerebro. Era investigar qué tenía en común un sistema, por ejemplo, solar, con un sistema orgánico, como es el sistema nervioso. Si hubiera conceptos que pudieran referirse a ambos sistemas, que fueran comunes. Entonces, invitó a varios científicos a hablar, a poner ahí qué estaban haciendo y qué conceptos podrían ser comunes a ellos. Buscaban tener esto, primero encontrar isomorfismos, después desarrollar conceptos o modelos teóricos, después reducir como la duplicación de investigación, es decir, hacerse más fuertes y en lugar de investigar aisladamente, investigar en conjunto lo mismo. Entonces, como ser más eficientes en la investigación y por otro lado, que pudieran comunicar los avances científicos y formar a otros científicos en la línea de los que estuvieran estudiando sistemas que pudieran avanzar más rápido y no aisladamente. En esos años la comunicación empezaba a emerger pues de una manera diferente, el telegrama, el teléfono, las revistas que se empezaron a distribuir, las revistas científicas tan importantes, empezaron a generar la difusión, no digo la divulgación, sino la difusión del conocimiento. Empezaron por definir desde qué es un sistema. Bueno, pues ahí lo ven, es un conjunto de partes que interactúan y que forman un todo interrelacionado. Un sistema es un ente cuya existencia y funciones se mantienen integradas y se mantienen integradas porque interaccionan sus partes. Y aquí fíjense una palabra porque la vamos a retomar, la interacción de las partes. Un sistema se explica por la interacción de las partes y también por los principios. ¿Qué tienen en común los sistemas? Pues que tienen toda una totalidad, que no podemos entender cómo funciona algo si no entendemos la totalidad. También que tienen una interacción entre ellos dinámica, o sea, que sus partes se están comunicando, interaccionando, y una depende de la otra. Piensen se me ocurrió pensar, ahora que tengo una nieta, en un móvil. ¿Han visto los móviles de los niños chiquitos? Sí, que les ponen encima de la cuna. O sea, si hay un móvil, o sea, un móvil es un sistema. Déjenme, creo que saqué una foto de aquí déjenme compartirles una foto. A ver. ¿Preguntas? ¿Hasta ahorita no hay preguntas? ¿No? A ver, imágenes. No, como que se movió mi configuración de esto y no la puedo abrir. A ver, aquí voy a tener.
A ver, aquí hay un móvil. ¿Ven este móvil? ¿No lo ven? No escucho a nadie. No, no se ve. se ve. Se ve la presentación como, bueno, al menos en mi computadora se ve así como atorada. Distorsionada. A ver. Allá. ¿Ya? ¿Qué no. ven? El grupo, a nosotros. A ver. Compartir. ¿Ya ven algo? No. Bueno, no, lo dejamos entonces, no. Ok, la presentación sí la estaban viendo, ¿verdad? Sí. Pues no sé por qué no la pude compartir. Ok, voy a cerrar. Ok. ¿Está la presentación? ¿Ustedes la están viendo? No, se ve la pantalla de su computadora. Pero sí vimos el móvil, ¿eh? ¿Ah, sí lo vieron? Yo no. Sí vi el móvil, no sé si los demás. ¿No? Yo no. Apareció en tu pantalla. Bueno, pues voy a la presentación. Yo sí la veo, bueno, no, ok, sí veo lo que está compartiendo. ¿Ya ven el móvil? Sí, se ve que está moviendo ahí un... Cuando mi celular se ve pequeño, pero sí estoy viendo que tiene alguna imagen así con verde, bueno, no la ven, amarillo. Yo sí lo veo la quito, imagen. no importa. Lo veo, sí lo veo. Ok, si yo quitara la parte amarilla, ¿qué pasaría? Ok, se inclinaría hacia la izquierda el peso, ¿no? Es como un péndulo, algo así. Algo así, ¿no? O sea, ese es un sistema, ¿se fijan? O sea, el móvil están interaccionando en fuerza, en peso, sus partes. ¿De acuerdo? Para tener esa forma que tiene, no puedo quitar una parte y que siga siendo ese móvil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se pensó en la familia como este móvil. Hay partes equilibradas, a lo mejor puede estar una arriba. Todo está allá. Perdón. No, todo está. Permítanme tantito. ¿Me puedes cerrar? Bueno, entonces, vamos a la presentación. ¿Ven la presentación? Sí. Ok. Entonces, pues ya dijimos que es un conjunto de partes que interactúan como un todo. Dijimos también que, bueno, vamos a decir que tienen una interacción dinámica en la imagen que les presenté, o sea, la interacción es dinámica, es decir, si yo muevo algo, se afecta a los demás. Buscan tener equilibrio, siempre busca tener equilibrio un sistema. Por ejemplo, el cuerpo humano cuando hace mucho calor, ¿qué le sucede? ¿Qué pasa? ¿Empieza a sudar? Empezamos a sudar para refrescarnos, para mojarnos, ¿de acuerdo? Sí. Siempre buscan mantener un equilibrio y se autorregulan. Si hace mucho frío, o sea, si hace muchísimo frío, se busca generar calor de alguna manera desde el interior del cuerpo, busca que yo sienta una sensación y que me ponga algo de ropa abrigadora para que no entre más frío a mi cuerpo, ¿sí? Se busca la regulación. Hay modelos, hay sistemas estáticos, como podría ser el modelo de los, digamos, electrones que no cambian fuera del átomo. Hay sistemas más abiertos como el sistema solar. Hay sistemas cibernéticos como podría ser un boiler. Un boiler es un sistema de agua caliente. Un aire acondicionado es un sistema de mantener la temperatura del ambiente. ¿Por qué es un sistema? Porque no solo es el enfriador,
es la entrada del aire, es el termostato que dice en cuánto está la temperatura y se está manteniendo. Y hay sistemas vivos o abiertos, como las células y las plantas, y aquí diríamos que también un sistema vivo es una familia. Un sistema abierto, bueno, otra propiedad bueno, voy a decir primero de los sistemas abiertos y después vamos a ver las propiedades generales de los sistemas. Un sistema abierto tiene intercambio con su medio, importa, exporta materia, energía e información. Ese es un sistema abierto. El que sale al exterior importa energía o materia o información. Y a las familias las concebimos como un sistema abierto. O sea, no solo la familia se organiza alrededor de sí misma, sino se organiza alrededor de la sociedad, de sistemas más amplios como es la escuela, como es el trabajo, como es la familia extensa. Los sistemas abiertos, sus relaciones constantes con el medio, les requieren que tengan procesos de autorregulación, es decir, que mantengan para qué tienen una finalidad, para qué están hechos como sistemas, para que se sostenga esa parte y para que logren su objetivo. En un sistema vivo operan las siguientes propiedades. La sinergia, la sinergia es la función conjunta de las partes del sistema. Es lo que cuando hacemos un trabajo de equipo que nos sale muy bien, decimos, pues yo sí hice mi parte en la obra de teatro, yo la verdad canté bien, pero lo que el espectador vio en la obra de teatro no fue solo mi canción, fue la actuación, pero tampoco fue solo la actuación, fue la tramoya, pero tampoco fue la tramoya. Fue la obra escrita, pero solo la obra escrita no, o sea, es el conjunto del todo lo que hace que tengamos una experiencia del teatro diferente, o que digamos, no es la suma de lo que yo hice más lo que tú hiciste más lo que tú hiciste, sino hicimos un producto totalmente diferente. Creamos algo que no se explica solo con la adición de las partes, sino que se genera la palabra sinergia es la función conjunta del todo, que es diferente a la función de cada parte. Bueno, para estudiar un sistema es necesario estudiar las partes, sus relaciones y por supuesto el todo, esto que decimos. Esta teoría general de sistemas es, si alguien de sus familiares estudia ingeniería y sobre todo los que estudian no solo ingeniería en sistemas, sino ingeniería industrial. La ingeniería industrial está basada en teoría de los sistemas porque la industria tiene muchas partes y al final produce algo y lo que busca o da un servicio y lo que busca es que todos los procesos estén integrados y generen sinergia, que la parte de compras con la parte de administración, pero con la parte de producción, todo esté de lo más eficiente y todas estas partes se correlacionen muy bien para que de veras se dé una sinergia, es decir, un producto diferente a si trabajáramos muchos aisladamente. Bueno, también, como habíamos dicho, una de las búsquedas de la teoría de los sistemas era encontrar en qué se parecen, isomorfismos. Un sistema tiene, aunque sea un sistema muy pequeño, el de la célula, tiene isomorfismos con el sistema digestivo y tiene isomorfismos con el cuerpo humano o con el cuerpo de cualquier organismo, de cualquier animal o de cualquier organismo vivo. Es decir, que hay estructuras que se parecen. Se dice mucho, por ejemplo, de esto de los isomorfismos y de la recursividad, que es otra de las cosas que hay para explicar los conceptos de un sistema. Se dice, por ejemplo, que un embrión no es que tenga en esas dos células, bueno, en ese cigoto,
que se fecunda o en ese embrión que empezó a multiplicarse, no es que se tenga toda la carga genética de lo que va a ser ese adulto cuando sea adulto o ese ser cuando sea adulto, sino que hay un código que le permite, digamos, recrearse o tener una energía para en el momento en que se pone en contacto con otro, desplegar hacia dónde van. Es decir, que los isomorfismos que existen generan como una propia propulsión para la creación de un sistema vivo. Se habla de conceptos, no me voy a meter en estos conceptos ahorita, pero de entropía y megantropía, para explicar cómo un sistema vivo, en lugar de tender al caos, tiende al orden y al crecimiento. Un sistema vivo, en lugar de mimetizarse con el medio, va creciendo. Un bebé va creciendo y a los meses lo vemos y se desarrolla muchísimo y nos llama mucho la atención todo lo que aprende, cómo hay una megantropía, o sea, una organización cada vez más compleja. En cambio, si nosotros dejamos algo abandonado en la selva, cuando no hay sistemas vivos, por ejemplo, una casa en la selva, al ratito esa casa tiende a derruirse, sí, porque no es un sistema vivo. La selva empiezan a crecerle raíces dentro de las paredes y las plantas la invaden. Entonces, bueno, este concepto de un sistema vivo o un sistema abierto lo vamos a utilizar mucho en terapia o bueno, de ahí van a estar basadas muchas ideas de cómo la familia es un todo organizado de cierta manera y cómo si movemos una de sus partes va a afectar a otras de sus partes. Es un sistema vivo, ¿sí? Entonces, la teoría de sistemas nos va a aportar mucho a la terapia familiar para explicar y para generar técnicas de intervención en la resolución de problemas. Por eso se ven los sistemas. En estas teorías pues, participaron muchísimos ingenieros y hubo sociólogos y hubo psicólogos y hubo antropólogos que también fueron invitados. Y entonces decían, bueno, desde mi perspectiva, un sistema social es esto. Y empezaron a generar este corpus teórico que explica los sistemas. Y de ahí vamos a tomar ideas. Las van a ir viendo a poco. Otro elemento teórico, a ver, llevamos un elemento teórico muy claro que va a dar origen a la terapia familiar. De hecho, se llama terapia, al principio se llamaba terapia familiar sistémica. De ahí nos viene el nombre, de concebir que somos un sistema orgánico vivo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, todo bien, gracias. Emanuel, ¿cómo voy? ¿Te parece claro? ¿Crees que vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno. La cibernética. Bueno. La cibernética es otra, digamos, área de conocimiento, área teórica, que explica, digamos, que sistemas o mecanismos o organismos que se autorregulan. La cibernética, por eso viene la palabra cibernética, viene de la palabra timonel. El timón es como quien dice lo que guía el barco, el que tiene la dirección. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial también un investigador europeo que se vino por la Segunda Guerra Mundial, judío, se vino a Estados Unidos, le encargaron que se pudiera diseñar un arma que pudiera ir en un avión y que pudiera ajustarse a un blanco que está en movimiento. Entonces, después de diseñar esto y de encontrar algunas cosas, o sea, él convocó a un congreso donde vinieron varias disciplinas. De México fue un biólogo muy famoso de la UNAM, Arturo Rosenbluth, que estudia la célula.
Y entonces fueron de varias disciplinas que tuvieran como en común estudiar sistemas o fenómenos que fueran capaces de autorregularse. Es decir, que fueran capaces de cumplir un objetivo para el que están hechos. Un boiler, un aire acondicionado, una célula, el cuerpo humano, además de ser un sistema, es un sistema que se autorregula. ¿Por qué el boiler se autorregula? Un boiler automático, no un boiler que no sea automático, de esos que encendemos cuando me voy a bañar y bueno, lo enciendo cada vez, ese no. Pero un boiler que es automático, pues gasta mucho gas porque baja la temperatura y aunque nadie se va a bañar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un boiler? ¿Se apaga? No, un boiler automático cuando baja la temperatura, ¿qué pasa cuando baja la temperatura? Cuando hace mucho frío. A ver, en sus casas piensen. Pues, bueno, cuando baja la temperatura en mi casa, el boiler, o sea, ya no prende, pues. O sea, se le va la flamita. A ver, pero a lo mejor eso es cuando hace mucho viento. ¿Sí? Pero a ver, piensen, yo creo que la mayoría tiene un boiler automático. ¿O quién va y prende el boiler con cerillo? ¿Quién no va y prende el boiler con cerillo? ¿Quién no va? A ver, levante la mano. Isabel, ¿qué sucede con el boiler de tu casa? Cada que te quieres bañar, ¿está caliente el agua? Pues sí. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces sí. Ok. Pues está en automático, pero supongo que lo que quieres decir es que cuando hace frío se prende y por eso gasta mucha energía. Ok, se autorregula, ¿sí? Entonces, aquí lo que se quería estudiar era todos los organismos sociales, humanos, físicos, biológicos, que se autorregulen. Y entonces generar también un cuerpo teórico que pueda explicar cómo funcionan. Y entonces también buscar isomorfismos, buscar conceptos teóricos. Nosotros decimos que la terapia familiar enfocada en soluciones, y lo van a ver más adelante, es de cibernética de segundo orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque la familia, Isabel decía, porque la familia le vamos a preguntar que son expertos en el problema, pero también son expertos en las soluciones, porque han intentado algunas que no les han funcionado. ¿Sí o no? ¿Sí? La familia la tomamos en cuenta, no es un experto, o sea, el que le dice qué tiene que hacer, sino la familia es experta. Después van a ver el concepto de cibernética de segundo orden, pero en cibernética de primer orden, esta sencillita, son los organismos que se autorregulan. Aquí lo que habría que pensar es que el boiler o cualquier sistema recibe información del entorno, la procesa internamente y da una respuesta al medio ambiente. Los efectos de esta información al medio ambiente se convierten en información para sí mismo. Es decir, una vez que el agua se calienta, no solo bajó la temperatura, una vez que el agua bajó la temperatura y el agua se enfrió, pero una vez que el agua se calentó, la misma agua informa al sistema que ya no siga calentando, que el agua ya está caliente, ¿sí? Es decir, que lo que produce esa máquina le informa qué tiene que hacer en el futuro, pararse o seguir calentándose. O sea, se autorregula. Bueno, hay retroalimentación. Es la propiedad de ajustar la conducta futura
situación de la conducta futura basada en situaciones pasadas. Cuando hay una retroalimentación le llamamos negativa, es decir, cuando le decimos que todo está bien, pues no sucede nada, hay estabilidad. Cuando hay retroalimentación positiva, se echa a andar la maquinita. Esta es la Sieverten, es la capacidad de autorregularse. Y entonces en este congreso en 1964 les decía que invitaron a varias personas. Entre ellas invitaron a un matrimonio, a Margaret Mead, que los que estudian antropología, bueno, la tienen como pues la madre de la antropología sociocultural, y a su esposo, Gregory Bateson. Gregory Bateson era un biólogo y era muy cercano su familia a Darwin, su papá era también un biólogo, el papá amigo de Darwin, y entonces hizo un viaje, no con Darwin, pero hizo un viaje de observación a Oceanía, y ahí conoció a su esposa, a Margaret Mead. Se enamoraron, se casaron y trabajaron juntos. Él al principio dejó la biología y empezó a hacerse un antropólogo. Y se fueron a unas islas donde no había habido contacto con otras culturas, unas islas que su desarrollo cultural era muy primitivo. Y cada uno trabajaba en su línea. Y Gregory Bateson en ese tiempo empezaba en la cinematografía, o sea, las máquinas de cine caseros, bueno, no caseros, pero bueno, había manera de tomar película y fotografías, y empezó a estudiar estas culturas primitivas. Ahorita se me olvidó el nombre de la isla donde se fue, de las islas donde estuvieron, pero eran culturas muy primitivas, y digamos que la cultura en los seres humanos es una manera de irnos montando sobre el desarrollo de otros hombres que han existido. Por ejemplo, los changos pueden aprender a utilizar una herramienta como un palo para bajar un plátano. Y entonces esa es una herramienta porque ya no es la mano, está en una jaula, se encuentra un palo y afuera hay una, ¿cómo se llama? Una mazorca de plátanos, se me olvidó, una penca de plátanos. Y el chango ve el palo y se le ocurre utilizar el palo para bajar un plátano. Y si está un hijito ahí, el hijito va a poder aprender de su papá, no va a tener que pasar el mismo tiempo que su papá para poder aprender a utilizar el palo como una herramienta. Lo va a tomar y va a bajar el plátano. Sin embargo, en la especie más cercana a los seres humanos, las especies más cercanas, no se da algo que se da en los seres humanos, que es el aprendizaje cultural. No, ningún chango se ha montado, ninguna generación, sobre el aprendizaje de los otros. Es decir, nadie en esas especies no se le ocurrió a un perro esconder un hueso de una manera y otros aprendieron y cada vez se fue mejorando la manera de esconder huesos. ¿Me doy a entender en esto? ¿Sí? ¿Qué observó Bateson en estas culturas? Bateson observó que eran culturas tan primitivas, que parecían no tener ningún desarrollo o muy poco desarrollo basado en la historia del propio pueblo. Es decir, que todo era muy rudimentario. Y eso es muy raro porque aunque hay culturas primitivas aisladas, han ido desarrollándose más. Y él tomó muchas fotos y películas de estas culturas y habló de ceremonias que hacían de celebración, pero también habló de una sismogénesis, cómo
se destruían de repente y se aislaban. Y decía, ¿qué pasa con esta cultura? ¿Qué pasa con esta cultura que no se monta, que no hay un trinquete, es decir, que no hay una vuelta atrás sobre el aprendizaje de los otros? Y lo planteaba como una pregunta, pero no tenía respuestas. Explicaba las fiestas, explicaba las celebraciones, pues, o los ritos que tenían, pero también explicaba el rompimiento que tenían y el aislamiento que tenían, la separación que tenían entre la comunidad, y luego pasaba otro tiempo y volvían a empezar de nuevo a reunirse. Pues él había estado en los años 30 por acá y en los 40 lo invitan a este congreso de cibernética. Y ahí se hablaba de matemáticas avanzadísima y de muchas cosas, pero en las comidas se hablaba de fenómenos humanos y de modelos matemáticos que pudieran explicar algunas cosas, y él tomaba nota. Y algo de lo que tomó nota, bueno, aquí en esta presentación lo que les presento es que buscaban utilizar los mismos conceptos para explicar fenómenos en ámbitos diferentes. La posibilidad de diseñar máquinas de cálculo como estas, digamos, como estos máquinas para, no máquinas, sino armas para derribar aviones, sistemas de autorregulación, qué pasa en sistemas biológicos como los impulsos nerviosos que estudiaba Arturo Rosenbluth, la antropología, qué relación hay entre sociedad e individuo, un poco lo que les digo que estaba estudiando Bateson, en forma circular y recíproca, cuando hay homeostasis y cuando hay una entropía y cuando hay una megantropía, una organización mayor. Y también se hablaba del lenguaje de la lógica de matemáticas, de los tipos lógicos que vamos a señalar un poquito adelante. Bueno, esta es una máquina sencilla. Yo no sé qué suceda dentro del sistema, pero sé que hay una entrada de información, una salida de resultados y una retroalimentación. ¿Sí? Lo que les decía, el sistema es estimulado no solo por la temperatura del medio ambiente, sino también por la temperatura del agua que produjo que se calentara. Y tiene un propósito, que el agua no se enfríe, entonces no se vuelve a encender el boiler. Este es el estudio de la cibernética, es decir, cómo operan los sistemas que se autorregulan, vivos o creados por el hombre. Hasta aquí ¿tienen dudas? ¿Vamos avanzando o dicen qué es esto? ¿Con qué se...? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Yo les voy a compartir, Maripaz. Ajá. En la plataforma que estamos utilizando, estamos compartiendo materiales. Entonces les voy a compartir un video, no sé si has visto un video documental de la hija de Gregory Bateson. Se llama Nora Bateson. No, no lo he visto. Pues te lo voy a compartir también a ti porque es un documental en donde ella habla de su padre, o sea, de las enseñanzas de su papá. Ajá. Y entonces nos enseña el pensamiento de Bateson a través de la mirada de ella como hija, ¿no? Además debe ser muy interesante porque, bueno, Bateson era un científico muy curioso en esa palabra de curiosidad científica. A él no le importaba más que entender la naturaleza de las cosas. Entonces, lo que fueran fenómenos biológicos, fueran fenómenos humanos. Ahorita vamos a hablar un poco más de Bateson, pero al leerse no es tan sencillo. Yo creo que su hija nos puede traducir más fácilmente, ¿verdad? Y por otro lado, Bateson fue un papá muy
muy cuidadoso y muy estimulante de su hija en el plano científico. Anotaba lo que iba logrando, tipo Piaget, lo que iba haciendo su hija cada día. Es muy interesante leer ahí las notas de Bateson. Pero bueno, aquí nos vamos a detener en este pedacito. Empieza una palabra y está subrayada, información. Es decir, una máquina que se retroalimenta, no solo entra energía, entra información, la información. La palabra información tiene que ver con conexión. Y si nosotros estamos pensando en un sistema vivo, como es una familia, la familia tiene interacciones, tiene información, comparte comunicación. Por eso es tan interesante la cibernética para la teoría de los sistemas vivos, porque la información y la comunicación se vuelven sinónimos y es a través de ella que nos conectamos las personas. Algo que no es físico, que no es materia o energía, puede aportar una diferencia, puede hacer un cambio. Y eso es la información. Y de aquí se va a derivar lo que Bateson se lleva para explicar qué sucedía en las culturas que observaba, por qué no se desarrollaban. Digo, es una explicación parcial, no totalizante, pero da algunas pistas que a él le hacen sentido de por qué esas culturas no se desarrollaban. La palabra información, la palabra comunicación, él la entiende al asistir, al compartir con estos científicos y dice, aquí hay algo muy importante y le voy a dedicar tiempo a ello. Bueno, cuando hablamos de un organismo que se autorregula, hablamos que no hay causalidades lineales, no hay causa y efecto, sino hay retroalimentación, hay causalidades circulares. Una perspectiva circular es cuando yo le pregunto, papá, dígame usted qué le gusta de su esposa. O sea, no solo descríbame usted a sí mismo, no solo usted, esposa, dígame cuáles son sus cualidades. O mamá, usted dígame cómo ve esta situación entre su hijo y su esposo. ¿Sí? No solo es un fenómeno que sucede y su consecuencia, es cómo todos nos afectamos circularmente. Si yo hago algo, no solo le hago a alguien al que va el efecto, sino altero todo el sistema. Hablamos de causalidad circular. Pensar sistémicamente es dejar de pensar linealmente. Y cuando uno ayuda a las familias, uno pregunta generalmente de una linealidad. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo usted? Y no tomamos en tiempo como todos los tiempos que suceden, todas las maneras que se afectaron, todas las personas que estaban presentes, todos los que intervinieron. O sea, no es un solo factor, sino son multifactoriales. Entonces, no solo la fuerza opera y es causal, también opera la información y las relaciones. Yo aquí puse piedra perro, para acordarme del ejemplo. Si yo le tiro una piedra a un perro, el perro es un organismo vivo. Si fuera solo un organismo físico, sin ser vivo, pues pasaría la fuerza de la piedra, si la impulso sobre una puerta, depende de cómo aviente la piedra, pues va a romper más o menos la puerta de la misma manera si la piedra pesa lo mismo. Pero si yo aviento una piedra a un perro, aunque pese lo mismo, o sea, del mismo tamaño, cada perro va a reaccionar diferente, porque es un organismo vivo, ¿sí? Es diferente, no hay una relación causal, hay una
o sea, una relación circular, o sea, no solo la piedra afecta, sino el perro mismo es reaccionante ante la piedra, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que la terapia familiar venía de dos grupos, un grupo de clínicos preocupados por ayudar a las familias y un grupo de teóricos que estaban investigando ciencias o disciplinas afines y generando conceptos. ¿Qué conceptos generaron? El de sistema, el de recursividad, el de cibernética, o sea, muchos conceptos se fueron generando. ¿Qué sucede para que se llegue a terapia familiar? Bueno, pues lo que sucede es que Bateson, a finales de los 40, se separa de su esposa, de Margaret Mead, y pues, o sea, ya no estaba en Nueva York, en la universidad que estaban, y entonces a él, un psiquiatra de San Francisco, le dice, me acaban de dar un dinero, ya no me acuerdo, de la Fundación Rockefeller, para investigar esquizofrenia. Y estaban platicando ahí en ese congreso, bueno, no sé si exactamente en ese congreso, pero estaban platicando en ese tiempo y le dice, tengo dinero para investigar en esquizofrenia, porque la esquizofrenia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la enfermedad de moda. Los hospitales estaban llenos de esquizofrenia y no había solución, no había manera de intervenir. Entonces le dijo, tengo dinero para investigar, y Bateson conectó las cosas. Les voy a ver si les puedo enseñar una foto. Si vieron la anterior, ¿verdad? ¿Me puedo entretener en buscarla? La tengo aquí a la mano. Okay. Si quieren, mientras estiren, sepárense mientras la... Ay, perdón. A ver, voy a desconectar porque no les vaya a enseñar. No, no sé qué. Voy a desconectar tantito. Esta no es. Aquí está. Bueno, no la tengo a la mano, pero la bajé. Les voy a enseñar otra que también puede servir. Miren, aquí la presentación. Aquí está Bateson cuando trabajaba en las islas, cerca de Australia. Y aquí está una mamá con su hijito. Y les voy a enseñar esta secuencia de fotos. No nos has compartido la pantalla. Ah, perdón. Se las dejé de compartir, ¿verdad? Bueno, les voy a enseñar la anterior. Miren, este es Bateson, está trabajando así pues en una cabañita, su máquina de escribir, en los 30s, cuando hace estas investigaciones. Es cuando ya está más mayor, cuando está ya en los 70s. Y esta es una foto de esas tribus. Y les voy a compartir esta secuencia de fotos. Este niñito está siendo amamantado por su mamá y él observaba cómo
el bebé, la mamá, cuando el bebé estaba comiendo, la mamá le hacía algún cariñito, pero cuando el niño, y era como un patrón repetitivo en varias mamás de esa comunidad, cuando el niño volteaba a verlo, la mamá volteaba la cara. No le sonreía, no lo volteaba a ver. Entonces, este patrón que se repitiera en muchas mamás, como en la manera, o sea, el estilo de crianza de esas mamás en esa cultura era como muy poco afectivo. Incluso era contradictoria la comunicación. Entonces Bateson empezó a explicarse cuando entendió que la información y la comunicación operaba, ¿qué pasaba a lo mejor en estos pueblos? En estos pueblos no se daba una importantísima para el desarrollo de la sociedad, la crianza en las primeras etapas de vida. No se daba un lazo afectivo importante. Entonces él aquí decía, lo que sucede es que aquí la mamá está comunicando, pero le comunica cosas contradictorias al niño. Le comunica que quiere verlo, que quiere tocarlo, que quiere sonreírle, pero en el momento que el niño voltea, la mamá voltea la cara. ¿Sí? Y los niños empezaban a perder contacto visual. Y él decía, pues posiblemente algo de lo que yo observé allá y del poco desarrollo cultural de estas tribus tenga que ver con la crianza. Tenga que ver con esta poca capacidad de las madres. Esto que le llamamos instintivo, pues parecería que no solo es instintivo, sino que lo aprendemos. Aprendemos sin ser un aprendizaje formal, pero somos modelados para cuidar a otros. Por ejemplo, las madres, no las madres, todos los adultos, cuando hablamos con un pequeño, hablamos un lenguaje diferente, hacemos énfasis en algunas palabras, por ejemplo, en las palabras que son sustantivos, que refieren un objeto directo. Eso hace que los niños aprendan, vayan adquiriendo la cadencia, vayan aprendiendo el lenguaje. Entonces decía, aquí hay algo con esto, pero ¿qué fue lo que lo llevó a conectarlo? Lo llevó a conectar la noción de información, de retroalimentación. Entonces él, cuando se fue a trabajar con este psiquiatra, dijo, a ver, vamos poniendo a prueba cómo es la comunicación, vamos explicando cómo es la comunicación en la historia, en la familia primero, de los esquizofrénicos. Y bajaron, ¿cómo se llama?, recursos para esta investigación. Bateson lo que le interesaba era explicar si esta teoría podría dar cuenta de algo de lo que pasaba con los esquizofrénicos. Entonces se fue a San Francisco a investigar esto. Bueno, ¿se acuerdan que les decía la noción de información de una partícula elemental de los fenómenos interaccionales? En los intercambios de los individuos. La conducta del ser humano está determinada por la respuesta del otro. La mamá que no voltea a ver a su hijo permanentemente determina el desarrollo de su hijo. Entonces dijo, la unidad que vamos a analizar, nuestro objeto de estudio, no va a ser qué dijo o no qué dijo, sino la interacción recíproca entre los dos. La comunicación vamos a estudiar. Bueno. El grupo de Bateson llega a Palo Alto a investigar los campos en que se presentaban paradojas en la comunicación, es decir, informaciones contradictorias, como es en los chistes. Ustedes saben que un niño autista o un niño con espectro de autismo, tipo Asperger, entiende linealmente lo que le dices, no entiende el doble sentido, no entiende, incluso su habla es
totalmente pareja, no tiene prosodia, no tiene entonación. ¿Por qué? Porque esto es literal lo que le dices. Si yo le digo a alguien, ay, qué bonita, o sea, se lo puedo decir como en son de burla o de que de veras se ve muy bien. ¿Me doy a entender? Comunico con mi tono de voz, con mi prosodia. Entonces, ahí hay aspectos de la comunicación que no solo es el contenido. Y se fue a estudiar comunicación. Bateson llega a Palo Alto, contrata a un ingeniero experto como en sistemas, contrata a Hailey, que es experto en comunicación, a un estudiante de psiquiatría, y contrata al que va a hacer contacto con el anterior grupo de los psicoanalistas, no de los psicoanalistas ya, pero de los psiquiatras o de la gente preocupada por resolver los problemas o por trabajar con las familias. Donald Jackson, que trabajó, que fue de los primeros que publicaron esta revista de Family Process, y también fue alumno de Sullivan. Donald Jackson, un psiquiatra brillante, pues lo contrata Bateson y se entienden muy bien. Ya tenía Jackson la idea de las interacciones, por lo que él estaba trabajando. Entonces unan estos dos grupos. Claro que se empezaron a unir desde antes por las comunicaciones que había en las revistas y en los congresos, pero se unen de una manera más. ¿Qué buscaban en ese tiempo? Era investigar por qué la comunicación no era simple y unitaria. No puede decirse que en una comunicación es un simple mensaje. Lo que te dije, pues lo que te dije. Ahí está escrito, no, pero ¿qué me quieres decir con esto, verdad? O sea, analizaron las comunicaciones de diferentes ámbitos, en pacientes, en animales en zoológico. Bateson se iba al puerto de San Francisco. Hay unas plataformas donde llegaban los elefantes marinos, y los observaba y decía, a ver, sacaba fotos de los elefantes marinos y decía, aquí hay un metalenguaje, porque si yo observo la conducta a simple vista, esta conducta entre estos dos lobos marinos parece un ataque. Sin embargo, es un juego. ¿Cómo comunican que no es un ataque, que es un juego y que no, aunque estén como mordisqueándose, que no es un ataque? Porque los leones marinos cuando quieren aparejarse, el león marino mata a todos los otros, se matan entre ellos. Entonces decía, a ver, aquí hay algo que tiene que ver con comunicación. Y aquí lo conectaron con una tercera teoría que la vamos a mencionar brevemente, con la teoría de los tipos lógicos. Es decir, con que hay marcos más amplios que, digamos, contextualizan o que enmarcan una comunicación. Es decir, es como si tuviéramos tal cual un marco de un cuadro con un mensaje escrito, pero en el marco del cuadro, en lugar de ser de madera, hubiera palabras que dijeran, lo que dice adentro de este mensaje es una broma. Entonces, aquí se matan niños. Pero como hay un marco que dice por fuera, esto es una broma, ¿voy a creer el mensaje o no lo voy a creer? Voy a decir, es una broma. ¿Me doy a entender? Hay niveles de mensajes. Entonces, cuando los leones están jugando, hay un metalenguaje. Él no supo decir cuál era, pero hay un lenguaje que le dice al otro león marino, porque no solo juegan con las hembras, juegan con otros leones marinos. Aquí no se trata de un pleito, se trata de un juego. Hay un metalenguaje. ¿Sí?
Entonces la teoría de los tipos lógicos dice hay diferentes niveles. Hay un conjunto que tiene un conjunto más amplio y que comprende a ese conjunto. Mensajes que sirven de marco a otros mensajes. Preguntas, a ver, porque esto es complejo. ¿Vamos bien o qué? ¿O ya dormía Isabel, a Diana? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, pues se van a diferir, y ya vieron todas las personas que se fueron, a uno los mandan a investigar a todos, en ese tiempo estaban todos los de la corriente Zen, con sus haikus y con todas estas, ¿cómo se llaman, Emanuel? Lo que utilizan los de la corriente Zen como silogismos o... No me acuerdo cómo se llama. No, se llaman cuanes o cuans. Ajá. Cuans. Ajá. La hipnosis también es un metalenguaje. Y empiezan a estudiar, pero principalmente pues el dinero lo bajaron para estudiar a los pacientes esquizofrénicos. Y fue bien interesante porque encontraron consistencia con los pacientes esquizofrénicos. Bueno, la comunicación, ahorita vamos a ver eso de los pacientes esquizofrénicos. La comunicación opera entre varios niveles de abstracción, lo cual puede producir confusiones en los niveles de intercambio. Pues eso lo que les digo, ¿a qué le hago caso? ¿Al mensaje o al marco que está fuera del mensaje? Y afuera de ese marco podría haber otro marco con otro mensaje. Y el marco puede ser no otras palabras, sino un tono de broma. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? No es lo que digo, sino cómo lo digo, cómo lo entono. Me siento bien, te digo esto para que estés contento. ¿Cuál es el mensaje? ¿Me siento bien o te digo esto para que estés contento? Dice, te digo bien para que estés contento. Claro, entonces no te sientes bien, ¿verdad? Ajá. O sea, el te digo esto para que estés contento descalifica o dice que el me siento bien no es cierto, ¿sí? ¿Me doy a entender? El marco de digo esto para que estés contento. Tú no te creas que me siento bien. ¿Sí se fijan? Ese es el marco que dice, hazle caso a esto. Entonces, esos son dos niveles. Un nivel es me siento bien, otro nivel es para que estés contento. El nivel superior para que estés contento es el que está comunicando, el que gana la comunicación. ¿Sí? Bueno. Dice, en el juego de los leones, el juego solo puede existir si los animales saben intercambiar mensajes metacomunicativos. Un animal patológico es el que interpreta malas señales, ataca cuando es juego. Es decir, que confunde los niveles lógicos de el animal también confunde los niveles lógicos. Y un enfermo, un paciente psiquiátrico, un esquizofrénico, confunde los niveles lógicos de la comunicación. ¿Sí? Bueno, en 1956, poquitos años, publican un artículo que se llama Hacia una teoría de la esquizofrenia, que fue un parteaguas, porque pues se estaba buscando muchísimo saber más de la esquizofrenia y ahí se encontró que posiblemente las familias generaran esto a través de algo que le llamaron doble vínculo. Lo vamos a ver un poquito más adelante para explicarlo, pero es decir, en una relación de mucho tiempo, como es una relación significativa, importante, de una madre, un hijo, de un padre, un hijo, de personas que son significativas durante mucho tiempo y donde hay un afecto importante, se dan mensajes contradictorios y dependiendo de la persona se puede caer en un desconecte porque no sabes a cuál de los mensajes hacerle caso.
Este artículo lo publicó Jackson, Bateson, bueno, lo firmó Bateson y Jackson y todos los nombres que les enseñé, pero Bateson nunca estuvo tan de acuerdo en que se publicara, pero como Jackson era un psiquiatra urgido de sanar el sufrimiento humano, dijo, vamos sacando este artículo porque aquí hay algo muy importante. Y después recibieron muchas críticas porque pues esto no explica de todo la esquizofrenia. Fue como muy, muy culpabilizadora el papel de las familias en generar enfermedad mental y entonces generó mucho sufrimiento. Pero independientemente de que explique o no explique la esquizofrenia, y que no la explica del todo, pero explica pautas patológicas de comunicación que generan problemas. Bueno, en ese artículo detallan las condiciones que hacen posible una situación de doble vínculo. Una persona que haga lo que haga, está atrapada, no puede ganar. Y cómo puede surgir el doble vínculo en una familia. Ahorita más adelante vemos un poco esto. Ok. Bueno, ¿qué es la comunicación paradójica? Y después, o sea, que la paradójica no es el doble vínculo, porque paradojas, comunicaciones contradictorias siempre hay en toda la vida. El doble vínculo se da solamente cuando dos o más personas tienen una experiencia repetida y se dan en esas experiencias repetidas mandatos negativos primarios. No, si no hagas caso o te castigaré. Un mandato secundario que está en conflicto con el primero y un tercer mandato que prohíbe escapar del campo. Y les voy a leer, a ver si lo anoté aquí. Bueno, les voy a platicar más bien porque no lo puse aquí. Había un joven que después de estar en un tratamiento en el hospital esquizofrénico y estar muy bien y tener ya una comunicación, digamos, más adaptativa con otros, pues después de un tiempo de no estar en contacto con su familia, llega a los meses la familia y era un chavo de, no sé, unos 19, 20 años. Y cuando ve a su mamá, se para a saludarla y la mamá se pone rígida y luego la mamá le dice, hijo, no te debes de avergonzar de saludarme, o sea, como quien dice, saluda. Déjenme ver si aquí lo tengo rápido. Pensé que sí lo... Si quieren, podemos, ¿qué horas son? Son 5:30. A las 6 hacemos un descanso y les... ¿Cómo hacen descansito? ¿A qué horas? ¿A las 6? Es variable como nos vayamos sintiendo. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Le seguimos un ratito o quieren que descansen? ¿Quieren hacer la pausa ya? ¿Quieren hacer la pausa? Digan. Yo estoy bien, no sé los demás. Sí, pues yo digo que continuemos. Ok, seguimos un ratito. Entonces, cuando regresemos busco y les leo, pero hagan de cuenta que viene descrito, o sea, un pequeño texto de cómo es el saludo y cómo la mamá, y dice, no es el problema que la mamá hoy este día haya hecho esto, sino el problema es que durante toda la vida le ha dado estas informaciones contradictorias a este chavo. Y entonces lo que dicen es, la mamá cuando llega, le comunica con su cuerpo, se pone rígida, el chavo ya va directo a saludarla y se detiene. Y le está comunicando no te acerques a mí, pero con sus palabras le está diciendo, no te avergüences de tus sentimientos. ¿Me doy a entender? O sea, le da dos comunicaciones contradictorias.
Y entonces el chavito después de eso se pone a hablar otra vez su lenguaje esquizofrénico desconectado de la realidad y se pone muy mal después de ver a su mamá. Entonces dicen, aquí hay algo que se genera por la comunicación, ¿sí? Entonces, por eso surgió ese artículo. ¿Por qué nos importa ese artículo? Porque después en el MRI, en Palo Alto, el Mental Research Institute, que es el Instituto de Investigaciones de Terapia Familiar, de donde surge la terapia estratégica, o la terapia breve, digamos, y luego la terapia estratégica y luego la terapia enfocada en soluciones, estos temas de patología nos van a ayudar a investigar el bienestar. O sea, nos van a ayudar, o sea, en lugar de usarlos para encontrar patología, los vamos a usar para encontrar soluciones. ¿Me doy a entender? Por eso es importante, no por los datos que hayan encontrado de esquizofrenia, sino porque los conceptos que utilizaron para explicar esquizofrenia ahora nos van a servir para explicar las soluciones. ¿Sí? Bateson dice, lo que hemos hecho en nuestro proyecto de investigaciones es trasplantar unos conceptos epistemológicos de los filósofos al mundo confuso y diría Morin, al mundo complejo de la naturaleza. Esos conceptos que hablamos de cibernética, de sistemas, de todos los conceptos que se puedan encontrar en estas teorías, se aplicaron ahora a fenómenos de conducta patológica. Ahí dice, contrata a Riskin, a Virginia Satir, a Haley y a Wickler. Y en 1968 muere, parece que de un infarto, muy, muy joven, un genio de la terapia. A él le debemos pues que se haya hecho este instituto. En este instituto ya no formó parte Jackson. Jackson fue fue un científico muy fiel a su pregunta de investigación. Y él decía, bueno, yo caí aquí a investigar esto porque me interesa comunicación. Después de este proyecto, él se fue a estudiar los delfines a otro lado del mundo y siguió el MRI. En el MRI, Haley fue un gran informante, es un gran terapeuta, ha escrito muchos libros y él él generó la escuela de terapia estratégica. Usamos muchas técnicas de Haley y Haley lo que hizo es que lo mandaban a observar a un psiquiatra que habían conocido en ese congreso de cibernética, un psiquiatra que trabajaba con hipnosis y que era un psiquiatra que trabajaba muy aisladamente, no trabajaba en un hospital debido a su condición de salud, trabajaba en su casa, pero tenía alumnos que recibía allí en su casa y era conocido en todo Estados Unidos. Y este psiquiatra le voy a dar el honor a Emanuel que diga quién es, porque es su ídolo. ¿Quién es Emanuel? Milton Erickson. Milton Erickson. Milton Erickson no sabía nada ni de sistemas, ni de cibernética, ni nada de esto, pero era muy eficiente en su terapia. Él había estudiado, como todos los psiquiatras, psicoanálisis, pero había tenido una enfermedad cuando era niño, parálisis infantil, no, poliomielitis infantil, polio. Y cuando tuvo polio estuvo en la cama y era como adolescentillo, con puberto, y era muy observador y observaba la conducta de las personas. Y su interés por estudiar medicina y luego estudiar el comportamiento humano a través de la psiquiatría, lo llevó, más bien, su observación lo llevó a este interés para estudiar esto.
Y él era súper eficiente con sus pacientes. Presentaba casos que decía, ¿cómo pudo ayudar a esta persona con este problema? Y entonces Jackson y después Václavic entra, perdón, Václavic se incorpora en los 60s a Palo Alto, lo contrata Bateson todavía. En el 60 llega a Palo Alto. Václavic y Haley estudian muy bien la teoría que tienen, lo que Bateson había generado a través de sus libros, y de esto que lo hacía reflexionar y incorporar estos conceptos teóricos que les digo. Y Haley se va y lo observa. Y entonces Haley lo que encuentra lo interpreta con estos conceptos teóricos. Y entonces aquí empieza el camino a estudiar las soluciones con las paradojas, con las tareas paradójicas, con todos los conceptos que ustedes van a ver, surgen de que Haley, con este cuerpo teórico que tenía estos conceptos, va y observa y platica y dice, pues lo que está haciendo es esto, y lo que está haciendo es esto otro. Y de aquí empiezan a surgir las técnicas de terapia breve y muchas de las técnicas que ustedes van a ver de terapia enfocada en soluciones. Bueno, el primer libro que surge es Teoría de la Comunicación, y ahorita vamos a ver algunos aspectos. Bateson, cuando Václavic lo escribe en el 68, le manda un borrador y al principio le dice, pues muy bien, qué bárbaro, ¿cómo has podido hacer esto? O sea, y todos eran conceptos de Bateson, pero cuando lo publica ya no le parece tanto que lo publique, como que dice, no, le falta mucho, pero para nosotros los que estudiamos terapias sistémicas en soluciones, pues es un libro que nos ofrece mucho para entender cómo funciona la comunicación y cómo es el medio en que nos conectamos las personas y cómo esto tiene que ver con la cibernética y cómo esto es la interacción de la que hablaban en la teoría de los sistemas. Václavic se dedica a comprender y a sistematizar todas las intervenciones mágicas que Jackson había aprendido de Erickson y de su propia experiencia para convertirlas en instrumento de trabajo transmisible. Y empieza a escribir un libro que es el que da origen a la terapia de Palo Alto, que es el libro de cambio. Bueno, pues ya les dije eso. ¿Qué son los principales aportes técnicos que históricamente juegan un papel muy importante? Bueno, pues en el MRI, en el Mental Research Institute, que está cerca de la Universidad de Stanford, ahí en el condado de Palo Alto, pues es la primera vez que se utiliza una cámara Excel, que hay observadores, que hay un equipo reflexivo, bueno, no le llamaban así, pero que había un equipo detrás del espejo, que hay otros participantes y se empiezan a grabar las sesiones. Entonces son así como, ahora ya no nos parece extraño, pero cuando yo estudié psicología y cuando mi primer maestro grabó una sesión, bueno, todos los psicoanalistas casi se rajan las camisas porque decían, es que eso es la intimidad del paciente. Ahora ya no lo vemos así, pero decían, no hay otra manera de aprender a hacer terapia más que viendo hacer otros terapia. Y esa era una manera de aprendizaje. Y no hay una mejor manera de ayudar a otra familia que tener observadores expertos que puedan ayudar o pensar junto con el que está llevando la terapia. ¿Sí? Y bueno, no hay una manera mejor de dar cuenta y de participar nuestros logros y hallazgos y beneficiar a la humanidad que grabando las sesiones y poder hacer transcripción y análisis teórico de qué sucedió en las sesiones.
Bueno, pues ahora vamos a ver este tema, teoría de la comunicación. Si quieren, hacemos ya el descanso para irnos con... Son 5:50. ¿Te parece, Manuel? Sí, muy bien, podemos hacer el descanso. Nada más te pido que le pasemos el ser anfitriona a Fernanda. Ah, ok, perdón. Creo que sí, ¿verdad, Fer? ¿Sí? A ver. Sí, Porque ya lo hice chiquito. Ah, déjame de compartir. Oh, permíteme ver si puedo poner reclamar. ¿Por qué no se puede poner aquí co-anfitrión? Ya, no te sé voy a pasar así. Ajá, no sé si sea por el plan que contratamos. No, lo puedes hacer incluso, ya te hice anfitriona. Ok, muchas gracias. Lo puedes hacer incluso, no, más bien está en la configuración hay que meterse a la configuración, sí. Ok. También, porque lo puedo hacer gratis. Emanuel, te marco para ver si hago algo, si consideras algo, en cambio, bueno. Sí. ¿Sí? Ok, ¿cuánto tiempo de descanso?